Esto me pasó un 31 de diciembre en la carretera Zacatecas-Saltillo. Para los que conocen el lugar, saben que es una carretera muy solitaria. Ahora imaginen un 31 de diciembre, para ser exacto, hace casi 2 años. Casi nunca platico de esto, por lo raro del suceso, pero quiero saber si alguien ha visto algo igual. Yo soy trailero. Ese día salí cargado de Aguascalientes para Laredo, y por la prisa de querer llegar a mi casa en Saltillo, me fui por la Zacatecas-Saltillo. Más o menos como a las 10:30 de la noche, iba yo solo por la carretera. En ese tramo, no hay señal de teléfono y la carretera es muy angosta, y pues como iba solo, iba agarrando los 2 carriles de la carretera por en medio, y llevaba las luces altas pues no encandilaba a nadie. Cuando de repente, de en medio de la carretera vi como polvo. No sé cómo describirlo, era como si algún costal de polvo se hubiera caído, o una nube pequeña, algo muy raro. Y de en medio de la nube, salió como un animal que corría en zigzag por toda la carretera. Era como un jabalí o un animal parecido, lo que puedo decir es que era muy grande, y era de color café. Zigzagueó varias veces enfrente de mí, para luego aventarse al lado de la carretera. Yo no creía lo que había visto, porque el animal no estaba ahí, no estaba acostado. Les juro que apareció de la nada, era una cosa muy extraña. Ese día, por la prisa y la soledad de la carretera, venía como a 115 kilómetros por hora, y nunca lo alcancé a atropellar. Para los que quieran saber dónde fue exactamente, es en el tramo de La Pardita a Concha del Oro. Hasta hoy, no me explico qué fue lo que salió enfrente de mí ese día. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué crees que fue el ser que se apareció en medio de la carretera? Por mi parte, no sé qué responder, pero estoy pensando que fue un animal, y como el trailero estaba conduciendo solo en un lugar desolado, se habrá sugestionado, y su mente le hizo jugar una mala pasada. ¿Y ustedes? ¿Qué crees que fue el ser que se apareció en medio de la carretera? Esto que a continuación les cuento fue real por más descabellado que parezca. Yo empecé a escuchar ruidos en mi casa. Primero empezaron a arrastrar las sillas y otras veces golpeaban las paredes muy fuerte con la palma de la mano. Luego una vez me tiraron el sonido del mueble cayendo en mis pies. Duré un tiempo que no podía dormir, por el miedo no podía conciliar el sueño. También algunas veces aparecía descalza cerca de una escuela muy retirado de mi casa sin saber realmente cómo llegaba hasta allí. Luego alguien me dijo que era porque querían volverme loca para que me quitara la vida yo sola. Era tanta mi preocupación que tuve que ir a otro país a buscar ayuda. Me dieron cita pero antes de que me atendieran empecé a ponerme cada vez peor. Me sentía muy mal como si algún animal o bicho anduviera dentro de mi cuerpo. Entonces me dijo mi novio, ahora mi esposo, que aquí no me iban a poder ayudar, que me fuera a su país. Allí había gente muy buena para curar brujería y él me ayudaría. Cuando llegué aquí donde ahora vivo, un día por coincidencia una persona sin conocerme siquiera me vio y me dijo que alguien me quería muerta. Extrañada le pregunté que cómo sabía eso y solo me dijo que me llevaría a un lugar donde me podrían curar. Yo acepté porque me sentía fatal. Me llevó con una curandera ese mismo día que se decía llamar Eva. Pero al querer entrar a su casa me desmayé, no tenía fuerza ni para entrar, era como si algo me lo impedía. Y cuando volví en mí ya estaba adentro con la curandera. Entonces sentí horrible cuando la señora dijo que me habían velado en un cementerio. Asustada le pregunté que cómo era eso. ¿Cómo que me habían velado? Si estaba viva. Y dijo que algunas personas por medio de un brujo me querían hacer daño. Tomaron una foto mía, la amarraron con una muñeca y me habían velado en un panteón como si fuera mi cuerpo para que muriera horriblemente. La verdad sentí un miedo atroz. Eran las 2 de la madrugada cuando me estaban curando y miraba como la curandera entraba en trance e invocaba el espíritu de un chamán que le nombraba Becerrito según muy poderoso, que había sido yerbero y espiritista. Luego empecé a sentir una tremenda desesperación por salir corriendo de esa casa como loca. Ya no sabían nada de mí. Tuvieron que amarrarme porque dijeron que me quería matar. Luego empecé a vomitar y juro que eran gusanos lo que vomitaba y hasta por la vagina me salían. Era una cosa tan horripilante. Me asusté muchísimo. Ya después la curandera entró de nuevo en trance y quedé sorprendida cuando escuché quién hablaba a través de ella porque esa voz la conocía muy bien. Decía que me odiaba y que me quería muerta. Sentí mucho escalofrío por el miedo al escuchar la voz de esa mujer, quien era la que vivía con mi ex marido. Después dijo la curandera que mi vida la iba a poner en trato con la Santa Muerte porque era mi vida por la de esa mujer. Solo así podría salvarme. Y a los días yo empecé a mejorar considerablemente, pero algo no menos sorprendente fue una noticia que me dieron de mi país donde antes vivía. La señora que me había hecho el mal había muerto y su muerte había sido horrible, igual a lo que yo estaba pasando.
Dice mi familia y vecinos que vomitaba gusanos, que estaba como loca. La verdad me dio lástima porque nadie merece una cosa así, aunque ella me quisiera muerta y todo por mi ex. Desde entonces empecé a creer en todo eso. Cuando la curandera ya me vio bien me dijo, ahora eres ahijada de la niña blanca. Gracias a ella volviste a nacer. Lo que esa gente te hizo es una de las brujerías más poderosas que hay en la magia negra. Tú en sí ya casi estabas por morir. Pero también me dijo que hacer brujería no es bueno porque luego se les revierte, y así fue con estas personas que me hicieron ese mal. Eran 3. Una se llamaba Chono Concepción, quien fue la que murió primero, la principal de todas, otra Elvia y la otra Mayra. Una tras otra fueron muriendo por cosas similares y extrañas. Se les regresó lo que querían para mí. Era el 17 de mayo del 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. A doña Bertha Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenían que preocuparse por ellos mismos pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Eran una pareja de ancianos a quienes ya a poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años, doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó, «Buenos días, ¿se les ofrece algo?». Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles, por favor». Doña Berta no era nada tonta. Sabía que las cosas no andaban bien y en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro a la casa». Habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que le espera», dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado, las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención, pero el pobre señor apenas si veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso, cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a cuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso, aún respiraba, así es que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa, miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver al asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo más sagrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus 2 hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido.
Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa junto al árbol, donde limpió su sangre y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo, pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo. El 18 de mayo las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra, sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, esta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre. La fotografía que miras es la única que se tiene sobre Doña Berta, con el collar de ojos censurado debido a que no es permitida la imagen. Su sonrisa dice que el trato valió la pena. Siempre he escuchado lo que se dice de las brujas que roban niños sin bautizar. Alguna gente cree y otras no. Yo me callé por mucho tiempo, pero hoy romperé la promesa que un día hice a mi madre. Ella era conserje de una escuela en la zona sur de la provincia de Santiago del Estero. Era una escuela grande y yo estudiaba en ella. En los recreos mis compañeros y yo solíamos irnos atrás de los salones a contar historias de terror y siempre salía a tema lo que se decía de esa escuela, que estaba embrujada y que los vecinos de ahí cerca veían y oían cosas en ella por la madrugada. La escuela era inmensa, tenía como un campo de fútbol y al fondo había un cuartito, ahí vivíamos mi madre y yo, también. Recuerdo que abajo de las escaleras tenían un almacén que siempre permanecía cerrado y nos tenían prohibido acercarnos ahí. Una noche de mucho frío y lluvia me desperté con mucho miedo y creció más cuando me vi solo en total oscuridad. Quería llorar, pero recordé que a mi mamá no le gustaba eso, decía que los hombres, aunque sean pequeños, no lloraban. Entonces escuché muchas carcajadas de mujeres que se burlaban y el llanto de un bebé. Con coraje crucé todo ese gran patio hacia donde escuchaba eso. En la cancha central de la escuela y el almacén estaba abierto, pero no le di importancia, seguí mi camino. Los árboles se movían como si tuvieran miles de pájaros, y ahí me quedé mirando con horror. Eran mujeres con cuerpo de animal que volaban o animales con cabeza de mujer y pelo muy largo suelto. Eran muchas, como más de 6, y entre todas traían algo que no podía saber qué era. Lloraba como un bebé o quizás era un gato. Al principio yo creí que lo mordían y se lo comían. En un momento eso que tenían se le soltó de las patas a un animal de esos y cayó. Yo no pude evitar gritar. Fue cuando escuché mi nombre en una voz que reconocí de inmediato. Mi madre. Giré mi cabeza hacia donde estaba ella y era una de ellas que me miraba con furia. Al instante oí o sentí que volaban hacia mí algunas de esas criaturas y mi madre se paró delante de ellas y gritaban cosas que yo no entendía porque no eran palabras normales, era otro hablar. Una se me puso encima y mi madre voló cayendo encima de ella y le encajó una varilla en la cabeza. Las otras retrocedieron. Mi mamá les dijo algo y todas se pusieron a mi alrededor. Es lo último que recuerdo. Al día siguiente muy temprano vi que salía mi mamá de nuestro cuarto y la seguí. Llegó a el mismo lugar de la noche anterior hasta que descubrió que yo la había seguido. Tú nunca has visto nada, de eso depende tu vida y la mía, tienes que prometerlo. Y lo juré, pero ya no puedo callar. Con el tiempo mi madre murió de una extraña enfermedad que la consumió. Yo crecí y les puedo decir que sí existen las brujas, yo las vi y mi madre lo fue y lo padeció. Y de estas apariciones existen más de los tantas historias que se cuentan de mi provincia y de zonas rurales. Una noche fría de enero, mientras el viento aullaba con lamentos espectrales, Oscar, un trailero, conducía a toda velocidad para no llegar tarde al parto de su primer hijo. Llevaba consigo una gran cantidad de dinero destinada a los gastos del hospital. El trayecto era peligroso, con curvas pronunciadas en las carreteras de los cerros. La situación se tornó crítica cuando Oscar perdió el control del camión. Las llantas derraparon sobre el pavimento y,
pese a sus esfuerzos, el camión se precipitó hacia un barranco. Milagrosamente, Oscar salió del camión. Recuperó la mochila con el dinero y comenzó a caminar, decidido a llegar a su destino. Pero tras horas de caminata, se dio cuenta de algo espeluznante. Había vuelto al lugar del accidente. Confuso y asustado, regresó al camión y, para su horror, descubrió que su cuerpo seguía atrapado en la cabina. 10 años después, una familia se dirigía hacia el pueblo mágico de Hidalgo para disfrutar de un fin de semana en una cabaña. Mientras conducían por la misma carretera, el padre notó a un hombre extraño a la orilla del camino. Su mirada reflejaba una profunda tristeza y su aspecto era el de alguien que no había descansado en días. El hombre les hizo señas para que se detuvieran. «Buenas noches, gracias por parar. Mi camión se descompuso y no puedo moverme de aquí. Mi esposa va a dar a luz a nuestro primer hijo y necesito llevarle esta mochila con dinero para sus gastos. ¿Podrían hacerme ese favor? Aquí está su dirección. Como padre de familia, creo que me entenderás». «Muchas gracias». El padre aceptó la mochila y la abrió para asegurarse de que no hubiera nada peligroso. Todos estaban tan concentrados en la mochila que no notaron cuando el hombre desapareció. Atónitos y silenciosos, continuaron su viaje hasta llegar al pueblo mágico. Al revisar la dirección, se dieron cuenta de que pertenecía al mismo pueblo. Al día siguiente, el padre de familia se dirigió a la dirección indicada. Tocó la puerta y preguntó por María. Un hombre respondió: «Soy su esposo, ¿en qué puedo ayudarte?». Confundido, el padre explicó: «Un hombre me entregó esta mochila anoche. Dijo que era el esposo de María y que necesitaba enviarle dinero para el parto de su hijo. Me comentó que no podía venir porque tenía que cuidar el camión que se descompuso». Los dos hombres quedaron perplejos. Fue entonces cuando María y un niño de 10 años bajaron las escaleras. «¿Quién es?», preguntó María. El esposo le entregó la mochila negra y amarilla. María la reconoció al instante. Al abrirla, encontró el dinero del parto y una nota que decía: «Hola cariño, perdón por no poder llegar. Aquí está el dinero para nuestro hijo. Espero que se cuiden. No olviden que siempre estaré con ustedes». María cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Miró a su hijo y le dijo: «Es la mochila y la letra de tu padre, hijo». Desde entonces, se dice que el espíritu de Oscar sigue vagando por esas carreteras, buscando a alguien que complete su último y más importante viaje.